Ahí está. Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Vamos a empezar con la clase de hoy, referida a la unidad 6. Les voy a compartir una pantalla y arrancamos la clase. Me avisan cuando se vean, ¿sí? Ahí está, ahí se ve. Muy bien. Bien, entonces hoy toca la unidad número 6 del programa de Escuelas, Corrientes y Sistemas de la Psicología Contemporánea. Y esta unidad se limita a dos textos. Uno de una traducción de Danziger y uno de Mariano Yela. Mariano Yela, un antiguo y ya fallecido psicólogo español, fue una de las figuras centrales en la psicología española y para Iberoamérica. Y Danziger traducido por Ferrari, que hace una aportación muy interesante, más novedosa. Sin embargo, hoy lo que les voy a sugerir es invertir el orden de lectura de estos dos textos. ¿Por qué? Porque va a servir para que ustedes, cuando aborden el texto de Nombrar la mente, sepan de qué estamos hablando. Entonces, vamos a aprovechar el texto de Mariano Yela para ir introduciendo algunos elementos que luego sirvan para que comprendamos más práctica y concretamente lo que Danziger dice. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Han podido leer los textos? ¿Alguien ha podido avanzar sobre ellos? Sí, estaba sobre Danziger. Yo invertí la lectura. Bien, no, yo se lo estoy invirtiendo en realidad. Pero bueno, yo un texto complejo, un texto a mi gusto muy adjetivado, demasiada opinión y demasiado juicio crítico y demasiada... bueno, lo vamos a ir viendo. Vamos entonces, si les parece, a ver el texto de Yela. Vamos ahí. El texto de Yela nos va a describir la historia de la evolución del conductismo y nos va a describir 5 etapas. 5 etapas muy sencillas de ver en cuanto a la temporalidad, las décadas que ocupa, el tiempo que ocupa y los autores que se mencionan en cada una. Esto es un poco más difuso en el texto de Danziger, entonces lo ordenamos y vamos a ir viendo una a una estas etapas, los nombres y qué procesos hubo en cada una. Entonces, hubo un primer momento de nacimiento y difusión del conductismo con una fecha muy precisa. Esto en la historiografía clásica es el año 1913, cuando Watson publica el Manifiesto Conductista, casi digo comunista, conductista, que es psicología como el conductista la ve. Entonces, hay, por supuesto, lo que rescata Danziger de todo lo previo, porque esto no nació así como generación espontánea, la vida saliendo del barro. Tiene toda una historia previa, no es un invento de Watson, hay mucho conocimiento anterior, pero la historiografía pone este punto de 1913 y esta publicación como el nacimiento del conductismo. Y Danziger dice, sí, efectivamente es así, porque se le da un carácter diferente, una cuestión de agrupación de personas y una serie de principios filosóficos a los que se empiezan a tener y tienen cierta función en la sociedad de psicólogos. Luego viene la era de las teorías, porque esto de Watson va evolucionando, se van haciendo aditamentos, se hacen agregados y se reniega de ciertos principios y aparecen nombres como los de Skinner, Guthrie, Tolman, Hull. Luego aparece la etapa de las crisis, donde estas teorías empiezan a mostrar ciertas fallas porque no logran cumplir con todo lo que habían generado como expectativa, tal como esta clase no va a cumplir con las expectativas que se generaron ayer en la clase de la profesora Ferrero. El declive y la caída que Mariano Yela termina diciendo, bueno, esto es una declive y una caída, pero hay algo nuevo, hay algo que está surgiendo y el conductismo sí ha dejado una semilla profundamente sembrada en la psicología. Vamos entonces a introducir algunos elementos. Vamos con la parte de nacimiento del conductismo. Yela lo pone a esta etapa entre 1910 y 1930. Watson es la principal persona. Disculpen, hay algo... perdón. Miraba el chat y ya veo que está respondido. Entonces,
Sí, recién empezamos, perdón la confusión si es que llega recién, he invertido el orden de los textos, por eso podemos con primero llega. Watson es un psicólogo que decide, después de haberse formado en ciertas corrientes y cierta manera de experimentar en psicología e influido por autores previos y habiendo leído a autores soviéticos de Rusia, como Pavlov, Iván Petrovich Pavlov, hace un primer cambio radical en esto de cómo se ve a la psicología y a la ciencia psicológica en general. ¿Qué se pretende? Lo que se pretende es una mayor objetividad. Vieron que desde Wundt se está peleando porque la psicología sea una cuestión científica y no filosófica. Entonces adquiera, por ejemplo, con Wundt, metodología en su laboratorio, etcétera, más de tipo positivista o neopositivista, donde se pudiera hacer una cuestión de verificar, experimentar, etcétera. Se adoptan lenguajes. Comprobación. ¿Cómo? Comprobación del experimento. Exactamente. Una observación. Watson, entonces, lo que dice es, cuidado, no podemos tomar como ciencia objetiva algo que no podamos observar. Es decir, la ciencia la ciencia psicológica es ciencia de lo observable. Por lo tanto, todo lo que se refiere a mente no puede ser observable. ¿Por qué? Porque ¿qué puedo saber yo objetiva y observablemente de un sueño, una intención, una expectativa, no sé, ese tipo de lenguaje o lo introspectivo de tipo Wundtiano, sensaciones y asociaciones? ¿Cómo puedo yo observarlo? ¿Cómo puedo definir yo si algo está o no está? ¿Cómo puedo repetir un experimento y saber que en la mente de una persona, sea lo que sea esa mente, se ha hecho exactamente lo mismo que en la cabeza de otra persona? Dice, no, lo que puedo hacer a lo sumo es observar lo observable. Permítanme la reduplicación esta. ¿Qué es lo observable? La conducta abierta. Lo que yo puedo mirar y varios podemos mirar y todos podemos decir, eso se dio, eso no se dio. Yo puedo observar que, por ejemplo, alguien miró hacia la derecha o miró hacia la izquierda. ¿Sí? Eso lo podemos verificar todos, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hablar es de la conducta de haber girado la cabeza y girado hacia allá, pero no puedo hablar de que yo me imaginé y que yo recordé, porque eso, a menos que me lo digan, y cuando me lo dicen, no estoy seguro. Lo que puedo hacer es observar la conducta abierta, porque de esa manera yo puedo generar experimentación rigurosa. Porque ¿qué experimento puedo poner yo? A ver, vamos a hacer que todos ustedes se imaginen una montaña, y en esa montaña hay un sabio, y en ese sabio me va a decir palabras y entonces voy a reconocer los arquetipos. Pongamos, me estoy delirando un poco, no se preocupen. Nada de esto lo dicen. O bueno, sí, pero no importa. Pero entonces yo genero un experimento a través de la visualización. ¿Cómo puedo saber que cada uno de ustedes vio más o menos lo mismo? ¿O cómo puedo saber siquiera si ustedes han visto algo? ¿O solo me dicen algo para que yo me quede más o menos contento como experimentador? Entonces yo puedo experimentar solo sobre conducta abierta. Entonces, lo que hago es generar un objetivismo, una intención de ser objetivo, antimentalista. No hay mente. Esta primera etapa watsoniana empieza con una pretensión metodológica fuerte, diciendo no podemos experimentar ni hacer ciencia con eso, y llega a una cuestión dogmática, mucho más pretenciosa y calificada como poco inteligente por los observadores posteriores, pero que sin embargo en ese momento apareció como muy lógico, muy fuerte, impactante, que es, no hay mente, no importa la mente, no solo no importa, sino que en algunos casos podemos decir que no importa la mente. Si yo puedo condicionar a un gusano para que haga cierta respuesta, si puedo condicionar a una rata
para que haga una respuesta y aparece esa rata haciendo esa respuesta y en el humano aparece algo muy parecido, por ejemplo, puedo condicionar a una rata a que le tenga miedo a ciertos estímulos y luego observo un humano y tienen los mismos mecanismos aparentemente. Hay un estímulo que tiene ciertas características y ese estímulo, ambos responden de la misma forma, ¿sí? Excepto el lenguaje. Entonces yo puedo decir, no me hizo falta la mente humana para que hubiera cierta conducta, para que se generara cierto aprendizaje, para que ese organismo modificara su manera de actuar y empezara a comportarse de otra manera. Si lo hace la rata, la mente del humano está muy bien, pero es un elemento posterior, es un elemento que emerge. Lo que importa es estudiar la conducta y cómo se modifica. Aparece entonces el concepto de aprendizaje respondiente o aprendizaje tipo 1. ¿Qué significa? Significa que Watson desarrolló toda una tecnología, una manera de experimentar referida a cómo los elementos funcionan como estímulos. Esos estímulos se los damos a un organismo y ese organismo emite respuestas y empieza a generar ciertas leyes que van a explicar ciertos fenómenos, o más bien a mostrar cómo funcionan ciertos fenómenos. Y él considera que esto lo explica. Entonces, vamos a un ejemplo concreto. Algunos de ustedes tienen miedo a las ratas, seguro, a las cucarachas o algo por el estilo, ¿verdad? Otro tendrá miedo a salir en el auto porque, no sé, alguna vez tuvo un accidente. Otro tendrá miedo a salir de noche en la oscuridad porque lo que fuere. Pongamos a alguien. ¿Alguien de ustedes tiene miedo? Sí, yo Pongamos a las ratas. a las ratas. Muy bien. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué tiene miedo a las ratas? Y segunda pregunta, ¿podemos hacer que deje de tener miedo a las ratas? Estas no son preguntas de Watson, son ejemplos prácticos que se me ocurren a mí en este momento, ¿sí? Entonces diríamos, por ejemplo, ¿cómo adquirió ese miedo a las ratas? Porque uno no nace con miedo a las ratas, uno nace sin miedo a nada. Es más, le da una rata a un bebé y se la mete en la boca. No parece haber mucho miedo ahí. Usted lo adquirió en algún momento. ¿Cómo lo adquirió? Entonces, diríamos, la rata, en un primer momento, era un estímulo, algo que andaba por ahí, algo que impactaba en sus órganos de los sentidos, se la pasaba por la cara y suavecita, y le sentía el gusto cuando se la metía en la boca. Era un estímulo neutro, ni bien ni mal, ni le agradaba, solo le provocaba curiosidad. En algún momento, ese estímulo neutro, rata, que no provocaba nada más que orientación y curiosidad, pongámosle, que no sería un término conductista, pero orientaba sus órganos de sentido a explorar eso, fue asociado con algo que era muy desagradable. Por ejemplo, la rata lo mordió, hubo una madre que gritó, solta eso, tarada, o algo que lo asustó. ¿Qué le asustó? ¿La rata? No, no, eso era neutro. Lo que le asustó fue, por ejemplo, el grito desesperado de la madre, porque un grito desesperado a la mente, a su cerebro, la activa y es desagradable, asusta, genera una reacción innata de miedo. Cuando asociamos repetidamente rata neutra con grito, estímulo incondicionado que provoca una respuesta incondicionada de miedo, rata, grito, lo que genero es que la rata adquiera ciertas propiedades. Ahora esa rata, que yo podía meterme en la boca sin problema y darle besitos, empieza a generar una respuesta como la del grito. Grito, estímulo incondicionado. Respuesta incondicionada, miedo, sobresalto, me levanta la tensión, me sudan las manos, etcétera. Me da taquicardia y disnea. La sola observación de la rata ahora, sin que haya grito, empieza a generar lo mismo. Ahora la rata se convirtió de estímulo neutro en un estímulo condicionado, que va a provocar una respuesta condicionada, muy parecida
a la incondicionada. Me va a dar taquicardia, un poquito menos, pero me va a dar una respiración superficial y agitada, me va a hacer sudar las manos, etc. Entonces, Watson empieza a descubrir esto y justamente lo hace con un experimento, o por lo menos una de las primeras que publica él, del pequeño Hans, que hicieron efectivamente eso. Al pequeño Hans le daban un animalillo blanco, muy bonito, peludito, y el pequeño Hans jugaba con eso. Y detrás del pequeño Hans, el malvado Watson, lo que empezó a hacer es, cuando Hans se aproximaba a este animal peludito, golpeaba una barra de hierro que estaba colgada del techo y golpeaba tan fuerte que el sonido era algo que asustaba. La asociación repetida hizo que el pequeño Hans luego desarrollara fobia a ese animalito. Y luego no tenía solo miedo al animalito, empezó a tener miedo a otras cosas peludas, por ejemplo, una estola de la madre, un sombrero con pelos, lo que fuere que tuviera alguna relación de similaridad a ese estímulo ratoso, pongámosle. Y empezó a generar miedo condicionado. Entonces, magia. Hemos descubierto el aprendizaje respondiente. Ese organismo que no tenía cierta conducta, ahora la tiene. Y Watson dijo, bueno, de esta manera podemos experimentar y podemos ir generando aprendizajes cada vez más complejos. Podemos enseñarle a una persona, por ejemplo, elementos que tenga que memorizar, podemos enseñarle mecanismos para mejorar su accionar pongamos en la industria, podemos generar mecanismos para que las personas aprendan en el cole, todo a partir de asociación de estímulos y condicionados entre sí, condicionados e incondicionados, o sea, neutros e incondicionados. Esto, entonces, generó un gran impacto porque de repente encontraron que la conducta, mucha de la conducta, el comportamiento humano, se podía explicar de esta forma. Es más, la publicidad nos vende tanta cosa y la publicidad tomó estos principios, la aplicó y fue sumamente efectiva. El ejército tomaba cuestiones de este tipo y los transformaba en cosas sumamente efectivas para la modificación del comportamiento humano. El tema es que, bueno, hay ciertas críticas a ello porque efectivamente esto les tiene que estar sonando un poco raro. ¿Raro en qué sentido? Primero, el calificativo de dogmático. Es dogmático porque hay un dogma básico de la mente no existe. Y esto suena como muy radical para nosotros, que obviamente sabemos que hay una mente. Todo el mundo tiene una mente y sabe que la tiene. Claro que Watson dijo, eso no nos importa. Es más, no existe. Es más, ni los psicólogos ni tienen que meterse ahí. Elementalista, ¿por qué? Porque ya no va a mirar la conducta con un sentido y una intención y la conducta como algo complejo, sino los elementos básicos, sus estímulos y las respuestas. Y es entonces reduccionista. Toda la psicología se limita a unas pocas leyes y a unas pocas formas de entenderla. Fisicalista, no mentalista, periferista, en el sentido de que solo importan los estímulos que ingresan y las respuestas que salen. Lo que pasa en el medio queda como una caja negra. Es más, no importa. Solo importa que pudimos ver que si introducimos ciertos estímulos, aparecen ciertas respuestas. El resto queda oculto y no hace falta. Ambientalista en sentido de que todo depende de elementos externos, no internos, no mentales, cognitivos, psicológicos, inconscientes o lo que fuere, es mecánico. Entonces, esta primera parte de Watson tuvo un impacto enorme en la psicología occidental, americana sobre todo, y que luego fue tomando más fuerza con el correr de los años, pero tuvo modificaciones. ¿Qué modificaciones? A esta primera pretensión watsoniana de objetivismo riguroso, metafísico, en el sentido de la mente no existe, eso no es observable por la ciencia, o sea, no hay algo observable, no hay mente. Aparece un objetivismo
positivista metodológico. ¿Qué significa? Que sus posteriores seguidores no van a decir que la mente no existe. Es más, van a adoptar un lenguaje, van a empezar a adoptar lenguajes donde hay elementos mentales, solo que hace falta que estos elementos sean de alguna manera derivables de lo observable. Claro que yo no puedo observar, por ejemplo, un mapa mental. Si alguien tiene un mapa mental de una ciudad, de un barrio, no lo puedo ver, pero puedo observar sus tiempos de recorrida, si yo le digo anda de acá a acá, puedo observar si el tipo es capaz de orientarse y no perderse, sino deambular como tarado por todo el barrio, etc. Entonces, no es que no haya un mapa mental, es que tengo que encontrar la manera de verificar eso que yo postulo como mapa mental. No es que no exista entonces una asociación interna y una expectativa. Hay expectativa, pero tengo que poder demostrarla a partir de experimentos observables. No es que puedo decir simplemente, yo creo que los humanos tienen la expectativa de tal cosa porque se me ocurre a mí. No, hay que hacer una experimentación, hay que hacer hipótesis, hay que hacer una deducción y hay que ponerla a prueba y mirar lo que sale. Y si la prueba sale mal, me equivoqué. Cosa que es bastante curioso porque las corrientes hasta entonces, por ejemplo, lo psicodinámico, no puede hacer esto de ninguna manera, y eso es una de las críticas al psicoanálisis. No pueden hacer experimentación, no hay forma de que sepamos cuál de los psicoanalistas que interpretó tenía razón. No, cada uno tiene su manera de explicarlo y todas entonces tienen el mismo criterio de validez. Sirve porque suena lógico. Los neoconductistas van a decir, no, si usted lo dice, pruébelo. Y si la prueba le sale mal, usted se equivocó. Entonces, el problema que tenemos es que empezaron a hacer una enorme cantidad de experimentación, pero esa experimentación es muy de laboratorio y claro, no con humanos, se hace con animales, básicamente ratas. Luego Skinner agrega palomas, hubo experimentación con monos, hubo experimentación con animalitos varios, con humanos poco y casi nada. Entonces, ¿por qué? Porque con un animalito como una ratita yo no tengo que nada, lidiar con que si ese día estaba de mal humor, de buen humor, si se estaba ansiosa por la situación de laboratorio, si se sentía presionada porque yo tuviera puesto una bata blanca. No, la rata es la rata y vive rápidamente y esto me facilita la experimentación. Entonces una rata yo la puedo poner en un laberinto y ver cómo se comporta y condicionarla. A una paloma le puedo dar un sistema de palanquitas que tiene que picotear y entonces le doy alimento y voy sacando conclusiones de cómo esto afecta al comportamiento. Y si yo lo observo en un animal y veo que esta ley funciona, voy a sacar mágicamente la conclusión de que en el humano es lo mismo. Por ejemplo, Skinner. Skinner agarraba palomas, no es que agarraba palomas, no es que salía a cazar palomas, tenía sus palomas, tenía una... Y, por ejemplo, tienen que haber visto ustedes videos muy curiosos por allí de periquitos que saben meter moneditas en alcancías, de gatitos que hacen toda una serie de piruetas y luego de perritos que hacen piruetas y, bueno, están todos entrenados, ¿verdad? No es que el loro sepa que es una moneda y que hay que ponerla en una alcancía. Han visto ese tipo de videos, ¿verdad? Incluso ustedes mismos. Pueden entrenar a su perro, pueden entrenar a su gato. Bueno, yo no logro entrenar mucho a mi gato, pero se puede. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacemos para que un organismo que no hacía cierta cosa ahora la haga? Skinner lograba que las palomas aparentaran saber leer, aparentaban saber distinguir conceptos como tamaños, lo que fuere. Le puedo enseñar a una paloma que... ¿Cómo? A partir de asociar una conducta operante, es decir, el animal está en un ambiente, explora
y emite conductas, un montón de conductas. Por ejemplo, va para acá, va para allá, mira para adelante, mira para atrás, picotea acá, picotea, y de repente picotea en un lado. Cuando picotea justo donde yo quiero que empiece a picotear, le doy un premio. Una bolita de comidita. Si un conductista me escucha hablar, por supuesto que va a decir, qué tarado, cómo simplificas estos... Bueno, sí, estoy simplificando, pero para que se entienda el concepto. Entonces, la palomita picó justo donde yo quería que picoteara. Premio. Entonces, si una conducta operante es seguida contingentemente o de manera significativa por una consecuencia que es buena, apetitiva, riquísima como una bolita de comida, ¿cuál es la probabilidad de que esa conducta se emita nuevamente? Mayor. Entonces podemos empezar a generar una serie de leyes de la conducta. Si una conducta operante obtiene un refuerzo, este premio va a aumentar la posibilidad de emisión a futuro de esa misma conducta. Y si a una conducta le sigue un castigo, por ejemplo, la rata pulsa cierto palanquita azul y hay una descarga eléctrica, ¿cuál es la probabilidad de que vuelva a pulsar la palanquita azul? Menor. Menor. Entonces, si a una conducta le sigue un refuerzo, que vamos a ver distintos tipos de refuerzos, va a aumentar la probabilidad. Si sigue un castigo, la conducta se va a detener y esa conducta no va a ser reforzada. No hubo premio ahí. Por lo tanto, la rata no va a tender a repetir esa conducta. Algo tan sencillo como esto es mucho más complejo. Hay libros y libros sobre este tipo de cuestiones y experimentos muy interesantes. Va desarrollando toda una tecnología de experimentación y conocimiento que se pueden aplicar muy fácilmente en lo humano. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes fue al casino alguna vez? Sí, profe, sí hemos ¿Sí? ido. ¿Y usted fue a las maquinitas tragamonedas? Sí, y Muy después fui bien. otra vez, y después fui otra vez. Después hizo envidia. ¿Vio cómo la gente se pone re loca en las maquinitas de... y vio que empiezan a hacer cosas raras? ¿Nunca fueron a ver las cosas raras que hace la gente con las maquinitas? Le tocan la pantalla, le pasan la mano por el costado, hacen Sí. algún... ¿Por qué hacen toda esa Sí. tamaña cantidad de cositas? Sí. Conductas supersticiosas. ¿Por qué? Y después lo sueña uno. Así es. ¿Por qué un estudiante lleva una estampita de no sé qué santo, que virgen o Jesucito o lo que fuere en la libretita cuando va a rendir? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esas cosas? O frizamos las bolillas que no queremos que nos toquen. Conductas supersticiosas tales como la de la paloma. Efectivamente, mira, ahí tiene un santo de no sé quién, un barbudo. Profe, Un una Cupertino. consulta. San Cupertino. ¿Eso también se aplicaba a las palomas mensajeras, esa conducta de mandar Efectivamente, muy bien. Conductas como las de la paloma mensajera. ¿Por qué la conducta de volver a un lado si tenía todo el cielo para volar? Entonces, Skinner desarrolla toda la teoría del aprendizaje operante, aprendizaje tipo 2. Ya no es que hay un estímulo que yo le voy a dar, es que el organismo emite conductas y algunas de esas conductas son reforzadas. Por ejemplo, en algún momento alguien tocó la pantalla de casualidad, pasó la mano por algún lado de la pantallita de la tragamonedas y le dio un premio. Entonces, no me importa su mente, solo digo, conducta de pasar la mano, refuerzo de moneditas y tintineo. ¿Qué probabilidades hay que esa mano vuelva a pasar? Mayor. Y podemos ir complejizando esta serie de conductas que emitimos y de casualidad en algún momento son premiadas y muchas otras veces no, pero alguna vez sí. Y podemos generar muchas cosas. Por ejemplo, comprar en cierta tienda, por ejemplo, consumir ciertas cosas, consumir cuestión Netflix y lo que fuere, podemos ir explicándolo a través de emito una conducta y obtengo un refuerzo. Básicamente lo estoy diciendo, esto es mucho más complicado
Solamente lo digo porque lo vamos a hacer en muy poquito tiempo. Pero se entiende cuál es la idea. Ahora tampoco me hace falta apelar a demasiados conceptos mentalistas. Solo tengo que experimentar y mostrar cómo ciertas conductas a través de ciertas formas de ser reforzadas aumentan, disminuyen, se regulan, etc. Otros conductistas de esta época sí hablaban de otras cosas. Por ejemplo, aprendizajes vicarios. El aprendizaje vicario es cuando alguien, por ejemplo, ya no pasó la mano por la maquinita de una cierta manera, en un cierto ritual, pero vio que la del lado sí. Y vio que cuando la del lado hizo magia manual, así con la maquinita tragamoneda, hubo tintineo y entonces no me pasó a mí, ni siquiera tuve que yo emitir esa conducta, la emitió otro, pero ese otro obtuvo refuerzo. Entonces mi sistema aprende que yo tengo que emitir esa conducta y probablemente obtenga refuerzo, y por lo tanto lo voy a hacer. Hay muchas otras cosas muy curiosas, como por ejemplo, si de 500 veces que aprieto la palanquita no me da premio y una vez sí, ¿por qué la sigo apretando 500 y 1000 veces más? ¿Por qué si de vez en cuando la madre grita para retar al chico, el chico sigue haciendo las cosas que no, la madre no quiere que haga? Todo este tipo de curiosidades conductuales que podemos ver en la conducta humana normal se van experimentando a través de una tecnología mucho más fina, experimentaciones mucho más interesantes que simplemente poner una paloma a picotear. Y entonces se va teniendo la pretensión de que yo puedo explicar la mayor parte de las conductas humanas a través de lo que Watson dijo: aprendizaje respondiente, aprendizaje tipo 1, aprendizaje clásico, o aprendizaje skinneriano, operante, aprendizaje tipo 2. ¿Mm? Eh, las conductas entonces se mantienen porque hay estímulos que me las provocan o se mantienen porque hay refuerzos que me las incrementan. Y entonces sigo teniendo solamente necesidad de elementos externos y no elementos internos que no puedo observar. Yo sí puedo observar estímulos, respuestas, estímulos, consecuencias. Y lo puedo medir y puedo cuantificar y puedo entonces generar tecnología sobre eso. Entonces, lo que hubo en esta época fue una serie de grandes conductistas, Skinner, Tolman, Guthrie, que van abriendo un campo muy diverso y van introduciendo elementos diferentes para explicar lo que todos veían. Por ejemplo, unos hablaban de contigüidad, otros de contingencia, otro metió expectativa, otro aprendizaje latente, asociación de estímulos. Cada uno fue introduciendo un elemento diferente y explicando cierta gama de conductas. Por lo tanto, no hubo un tronco único que sirviera para decir esto es la psicología como paradigma, sino hubo una dispersión. Y entonces unos se dedicaron a lo molecular de la conducta, a cómo uno, no sé, extiende o contrae cierto grupo muscular, cierto órgano de los sentidos lo dirige a tal lado, y otros a la conducta molar, más de tipo intencional, más de tipo compleja, a largo plazo, etc. ¿Hasta acá vamos bien? Vamos a ir rapidito, ¿sí? Sí, profe, lo vamos siguiendo. Genial. Entonces, luego viene una época que Mariano Yela habla de crisis. Crisis en el sentido de que se hacen más patentes estos diversos caminos que ha tomado el conductismo. Se hace patente que no están dando la respuesta a la explicación de todo lo psicológico, que no están generando la tecnología eficiente tal como, y hay contradicciones internas. La pregunta es, ¿no cumplimos las reglas del conductismo? Es decir, ¿cómo es que algunos de nosotros conductistas empezamos a hablar de cosas mentales? Por ejemplo, intenciones, mapas mentales, expectativas.
eso no estamos cumpliendo con lo conductista básico, que es veamos lo observable. Nadie puede observar una expectativa. Estamos introduciendo términos mentales. O es que las reglas del conductismo y del neoconductismo están mal, y lo psicológico es mucho más que simplemente estímulos, respuestas, contingencias, refuerzos. ¿Me explico? Pero definitivamente hay toda una crítica hacia estos modelos tan mecanicistas que muestran leyes, pero que no explican en profundidad por qué pasa lo que pasa, donde se muestra cambio de conducta, pero no se muestra qué pasa en lo que todos sabemos que hay dentro de la cabeza de cada uno. Yo tengo lenguaje, yo sí tengo sueños, tengo imágenes mentales, tengo capacidades de modificación sin que haya estímulo alguno externo. Entonces, o encontramos a conductistas que se salieron y hablaron de estas cosas, y encontramos a conductistas que, como Skinner, nunca salieron del radicalismo conductista en el sentido de no voy a hablar de mente, eso no corresponde a la psicología, pero queda limitado a la explicación de algunos fenómenos y muchos otros quedan por fuera. Entonces, hay elementos explicativos de tipo existencialistas, mentalistas, etc. Y en otros, nada. Solamente hay exposición de fenómenos y leyes, como en Skinner. Y por lo tanto, se le adjudica una simplificación de lo psicológico. Mientras el mundo y la mayor parte de los psicólogos van reconociendo que está lo cognitivo, que aparecen cuestiones como el significado, que aparece lo semántico, que aparecen entonces elementos que van mucho más allá y que se introducen a lo que es la caja negra del conductismo. La caja negra, esa caja que no puedo observar, está cerrada, hay que abrirla. Y hay que empezar a introducir una serie de lenguajes, de lengua y de conceptos mentales. En este caso, cognitivistas. En España, por ejemplo, cuando estudiábamos, había docentes que nos decían, no es que yo estudie en España, pero sí con algunos profesores allá que venían de visita, ¿no? Y decían, y nosotros éramos todos conductistas. Y un día nos acostamos conductistas y a la mañana siguiente nos levantamos y éramos todos cognitivistas. ¿Por qué? Porque fue esto. De repente el conductismo dejó de dar respuestas y aparecieron un montón de teorías mucho más interesantes que introducían elementos mentalistas. Enganchados también en la cuestión de lo objetivable, lo mensurable, lo más simple que se pueda decir, navaja de Occam, y no apelar a constructos hipotéticos no comprobables a partir de experimentación. Hace falta continuar entonces con la evidencia empírica de lo que estoy diciendo, pero sí puedo introducir elementos como significado, expectativas, etc. Entonces, ¿por qué esto es una crisis? Porque es la crisis del modelo conductista básico. Y luego aparecen las etapas de declive y caída. Yo le puse del conductismo al cognitivismo porque queda únicamente la idea de la conducta, esta experimentación conductista, como una de las formas de comprobar hipótesis, como una de las formas. Porque sí es posible en esta nueva visión de las cosas que las hipótesis se comprueben, por ejemplo, a partir del autorreporte de una persona que me dice qué tantas veces hizo, qué tantas veces pensó, cuántas veces le vino una imagen o me puede relatar algo por medio del lenguaje. Ya no me hace falta que la persona lo haga, me lo puede decir, me puede transmitir significado, etc. Pero Mariano Yela dice, bueno, hagamos un balance futuro. ¿Qué nos quedó del conductismo que ya murió? Ya conductismo radical en el mundo no existe. Sí existen alguna revista especializada, sí existe algún seminario. De hecho, hace 1 año, 2 años en la facultad hubo una persona que dijo, voy a dar un seminario de conductismo radical. Y aplicaba el conductismo antimentalista. Y claro, todos los estudiantes siempre, oiga, eso no existe. Y él decía, sí existe, esto es así. Bueno, excepto un par de personas por el estilo, el resto ya no cree en eso
pero sí nos han dejado la cuestión de un conocimiento, ciertos conocimientos rigurosos. Por ejemplo, estas leyes que fueron describiendo son leyes que se han ido experimentando, se han visto que evidencia empírica hay. Aportes tecnológicos y prácticos. Hay una enorme tecnología, un arsenal muy grande de técnicas, por ejemplo, psicoterapéuticas basadas en las cuestiones conductistas, de técnicas de modificación de lo jurídico, lo educacional, lo laboral, basadas en los avances conductistas. Hay un influjo en todas las corrientes psicológicas en el sentido de veamos lo objetivo, lo verificable, hagamos de esta ciencia y de estas tecnologías cuestiones empíricamente validadas o validables. Hagamos ciencia, hagamos conocimiento basado en la empiria o verificable en la empiria. Y hay un influjo en lo práctico, en la intención de no quedarnos en una psicología descriptivista, a formular hipótesis, sino aplicarlo, modificar comportamientos y desplazar el introspeccionismo hacia una visión objetiva. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Cerramos este pequeño texto que es muy interesante, muy lindo y muestra todo el devenir del conductismo. Y nos sumerjamos en el primero de los textos, que es la traducción de Ferrari de este Danziger. ¿Esto se entendió? Entonces, sobre esto que les dije, así, abuelo de pájaro, pero de pájaro muy rápido, un halcón, hay muchísimo para desglosar, enormes cantidades de cosas muy interesantes de explicación de la conducta. Pero bueno, me interesa que se queden con haber entendido más o menos lo que decía Watson, lo que dijo Skinner, lo que dijeron algunos otros autores y de qué se trató esto del conductismo. ¿Preguntas hasta acá? No, Hablen profe. o callen para siempre. ¿No? No, Bien. profe, estaba tomando. No, profe. Estaba escuchando. Buen día, perdón por la tardanza. ¿Cómo le va? Buen día. Sí, le escucho. Sin embargo, creo que todavía en el aprendizaje de los seres humanos, digamos, el estímulo, las respuestas, todo eso sigue estando y seguimos funcionando, digamos, sobre esa base, ¿no? A ver, distingamos dos cosas. Si funcionamos o no, no es que la conducta humana se haya modificado, no es que ahora funcionemos de una forma igual que antes, es esta manera de entender la conducta humana, su funcionamiento normal y sus cambios, fue novedosa en principios del siglo XX. Ya nuestra comprensión de la conducta humana ha ido variando y si bien reconocemos que algunos de los elementos que Watson, Skinner y sus amigos explicaron los podemos reconocer, hoy sabemos que es mucho más complejo y hay elementos muy interesantes dentro de lo cognitivo que explican mejor. Pero sí, usted lo puede reconocer, por ejemplo, la asaltaron a Vanina, que es la única que veo la cara acá. Vanina la asaltan esta noche en la esquina. Dios no quiera, toco madera. Usted toquela, yo no. La asaltan en la esquina de una violencia extremada y la golpean y bla. Espero que nadie se sienta mal, porque siempre, ay, a mí me pasó y se me jode la clase. Bueno, no la asaltaron a Vanina, pero supongámosla que sí. Entonces, esta noche la asaltan a Vanina, la golpean en la esquina y de su casa. Y ahora, Vanina, que en esa esquina no sentía nada, antes no le pasaba nada, solo era la esquina donde estaba el kiosquito. Y ahora pasa por esa esquina y siente miedo. Y ya no quiere ir a esa esquina. Y se va encerrando en su casa. Y cada vez más encerradita en su casa. ¿Cómo explicamos eso? Lo podemos explicar por una forma a través de introducción de elementos mentales tales como expectativa, recuerdo, memoria, etc. O podemos hacer una cosa más simple. Lo que estuvo es condicionamiento clásico de miedo.
un condicionamiento aversivo. Estímulo neutro más estímulo incondicionado aversivo, páfate, ahora va a tener una respuesta condicionada de miedo ¿a qué? A toda esa serie de estímulos. Noche, kiosco, esquina, persona que se acerca. Los otros días hablaba con una persona que decía, bueno, mire, a mí me pasó que me secuestraron, tuve un secuestro express. Me llevaron lejos, me intentaron abusar, cosa muy terrible. Por suerte no pasó nada, pude escapar. Y ahora, años después, siente una frenada y se le congela hasta el alma de la madre. Quedó con un miedo condicionado a un estímulo, la frenada de un auto. Entonces, sí, podemos, como dice Manuel, explicar hoy en día incluso elementos sin apelar a demasiada mentalidad. Y lo podemos ver en los animalitos, tal como entreno a mi gata para que vaya afuera. Lo hago. A veces me hace caso, a veces Sí, no. a mí me quedó, por ejemplo, ¿te acordás la noche de, cómo es de los, ay, El se me paro fue, policial. ¿eh? ¿El paro de los policías? No, no, la noche de los saqueos, en el Eso. 2014. Sí, 2013 Bueno, creo que fue. claro. Eso fue, sí, sí. Sí, 13 o 14. La noche que la dejaron Bueno, solos. sí, que nos dejaron a la buena de Dios. Yo me tuve que quedar a trabajar esa noche un rato más en el REMI y bueno, a ver, me quedó el tema que siento una moto, el ruido de una moto, y todavía aún hoy me doy vuelta y siento cierta alteración. Eso es explicable a través de asociaciones, pero mire lo que le voy a contar ahora. No todo es explicable así, porque fíjense, yo esa noche también tuve que pelearme con uno. Es más, fue la única vez que en la calle intentaron asaltarme, le tuve que meter una piña a uno y bueno, zafé. Pero no me pasó nada. Aquí estoy, re bien. ¿Miedo a qué? A pocas cosas, a que el cielo se caiga sobre mi cabeza, como decía Asterix, y poca cosa más. Ahora, sin embargo, veamos a alguno de ustedes, por ejemplo, Lara Walsh, que la veo ahí masticándose un chicle, y digo, seguramente Lara tiene miedo a los gitanos, a las gitanas. Es más, cuando ve una gitana en la calle, se cruza de vereda, le palpita el corazón más fuerte y camina rapidito. ¿Verdad, Lara, que le pasa eso? Usted tiene que decir que sí para no matarme el ejemplo. Pero sí. Entonces, la pregunta es, no, Lara tiene que decirme que sí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Lara tiene eso si nunca jamás una gitana le hizo nada? ¿Por qué? Nunca una gitana le pegó ni la asaltó. Es más, lo más cerca que estuvo una gitana es media cuadra. ¿Cómo explicamos eso? No hubo un estímulo, una asociación de estímulos, no hubo una conducta y una respuesta y un castigo, no hubo nada. Lo que hubo fue una madre que sí había sacado de algún lado la idea de que las gitanas robaban chicos, lo que fuere. Y le transmitió la idea. No, los gitanos te van a robar, te van a secuestrar, te van a cambiar por otro chico. Yo era rubio de ojos celestes, cuando era chico me robaron los gitanos, me dejaron así morocho y ojos oscuros, pero yo era bonito. Me cambiaron. Entonces, Lara lo que aprendió fue un concepto, fue una idea. Entonces, hay un aprendizaje cognitivo que tiene igual fuerza que lo anterior. No le pasó nada, pero siente el mismo miedo que si la gitana le hubiera pegado. Es más, a alguna Lara del mundo, lo que le pasó es que la madre no le dijo nada porque dijo, no voy a ser tan prejuiciosa, no le voy a transmitir mis miedos a mi hija Lara. Sin embargo, cuando se acercaba a una gitana, la madre le apretó la mano, caminó rapidito, sudó su palma, la palma de la mano, y dijo, no pasa nada, no me pasa nada, pero vení conmigo rápido. Lara, que era pequeña, pero no tonta, se dio cuenta, percibió peligro, percibió la reacción de la madre y lo asoció a ¿qué? A un estímulo visual llamativo. Entonces, sin saberlo, la madre le transmitió vicariamente o de una manera secundaria su miedo a las gitanas. Y Lara no sabe por qué, porque nunca nadie le hizo nada, pero tiene miedo. Gitana por decir algo,
que podemos tener miedo de este tipo de millones. Bien, vamos entonces ahora con el segundo de los textos, que si no, no voy a tener tiempo. Nombrar la mente, conducta de aprendizaje, texto complejo, un poquito enrevesado. ¿Por qué? ¿De qué vamos a hablar en este texto? Este texto, ya vieron ustedes lo que fue el conductismo, vamos a hablar de conceptos, de lenguaje. No, no del conductismo en sí. De hecho, este no es un texto para aprender conductismo, es para reflexionar sobre cómo se nombran y de dónde salen conceptos. Entonces, lo que empieza diciendo es, en el siglo XX hubo una lucha fallida contra la fragmentación de la psicología, hubo ciertos agrupamientos pragmáticos, es decir, una psicología que está dispersa, una psicología donde la gente se dice psicólogos, pero no hay nada que los une. Entonces, lo que encontramos son agrupamientos pragmáticos, prácticos. Necesitamos reconocernos como un conjunto de personas que hacen lo mismo, a pesar de que no hacemos nada que ver una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque es una disciplina a la que necesitamos sustentar. Y por lo tanto, busquemos un conjunto de principios. Y esos, dice Don Kurt, esa es la función que cumplieron el comportamiento y el aprendizaje. Conjunto de principios que tuvo la finalidad y la virtud de hacernos ver como una disciplina. Entonces, la psicología no aparece como una cuestión de vínculo teórico de leyes científicas, sino como un accidente histórico y conveniencia pragmática. Y hay categorías que lo sustentan. Entonces, no confundamos, dice él mismo, historia del movimiento con la historia de la categoría. Lo que va a ver él es la categoría comportamiento y la categoría aprendizaje, ¿sí? No conductismo. Entonces, comportamiento es una categoría de discurso disciplinario. ¿Se entiende la idea? No es conductismo, hablemos de los conceptos. Y él habla de 5 capas de la conducta. Fíjense que él arranca mucho antes y que Watson aparece a mitad de su relato. ¿Sí? Entonces, no es conductismo, es conducta. Presenta su trabajo iniciando con la psicología comparada, que resulta de la comparación de la conducta animal con la conducta humana, y cómo en un primer momento en esta psicología comparada se adscriben a los animales cosas que uno puede reconocer en el humano. Si un animal se comporta como un humano, es fácil comparar comportamientos y decir, debemos ser más o menos lo mismo. Entonces se deriva también de una cuestión que él va relacionando con el darwinismo, con el evolucionismo, con el evolucionismo natural. Entonces uno puede decir, a ver, ¿para qué sirve que los humanos emitamos cierta conducta? Esta misma conducta yo la veo en primates superiores. Este tipo de conductas, por lo tanto, las puedo estudiar como mentes similares. Comportamiento animal incluía entonces adscribir cosas que uno sabe que tiene el hombre a esos animalitos y compararlos. No sé, en el comportamiento que lo deseen. Hasta en el comportamiento de apareamiento, el comportamiento de galanteo, lo que quieran. Pero uno puede encontrar correlatos animales de las conductas humanas y en este primer momento, por lo tanto, pensar que hay una finalidad, hay una finalidad evolutivamente significativa, hay, pongamos en algunos de los autores, hay una cuestión de mente primitiva en el animal que ahora nosotros podemos ver como mente humana, pero que son la continuidad de una cosa, de una misma cosa, ¿sí? A la manera de Darwin. Supongo que saben de Darwin y de evolución de las especies. En una segunda capa aparece psicología general no conductista, nombrando comportamiento y conducta. Es decir, que antes de este manifiesto conductista del año 13, aparece el psicólogo estudiando conducta. Por ejemplo, el estudio del comportamiento de McDougall, la conducta humana de Meyer
Parmelee. Engel, hablando del comportamiento como categoría en psicología. Es decir, que conducta y comportamiento son precedentes a Watson. Estas conductas, de vuelta, no tienen la característica necesariamente watsoniana que se ve a partir del año 13 o por ahí, que es la publicación del manifiesto, la psicología como la ve el conductista, donde aparece este conductismo, es decir, de conducta a conductismo. ¿Y qué es el conductismo? Es la apropiación de esta cuestión radical del no mentalismo, mecanicismo, dogmatismo, etc., pero tiene una función mucho más importante, que es la etiqueta a un tipo de profesional. Conducta la puede estudiar un biólogo, un filósofo, un matemático o quien fuere. Conductista nos subsume a todos los psicólogos y nos da una identidad. Somos psicólogos conductistas. Y el conductismo es lo que la psicología hace. Entonces, no es solo que vamos a estudiar la conducta observable, visible, abierta, sino que, gracias a que hacemos eso, todos somos psicólogos. Ya la mente nos la quedamos para nosotros, los psicólogos, y aplicamos cierta tecnología, y eso nos da una unidad. El avance del tiempo, el fracaso de la cuestión watsoniana, da por nacimiento una nueva capa, el neoconductismo, que ustedes reconocen, que ya hablamos con Mariano Yela, que es esta etapa de Mariano Yela como de las teorías, donde hay un menor compromiso en bases conceptuales epifenomenologistas y mecanicistas. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refiere él? No a que yo. A lo mismo que Mariano Yela va hablando, a que aparecen conceptos más laxos con respecto a lo que es la cognición, la mente humana. Se ve que hay cierta variabilidad en la conducta que no responde a leyes mecánicas y donde empieza a introducirse un lenguaje diferente, ya mentalista. La mente ya no aparece como un epifenómeno de la materia y de la conducta, la mente empieza a intervenir como parte de la explicación. Finalmente, la ciencia del comportamiento, como la última capa que reconoce Kurt, donde entonces la ciencia del comportamiento pasa nuevamente a ser una categoría metodológica, pero no se utiliza para exclusivamente determinar el campo psicológico, porque ciencia del comportamiento es la biología, es la economía, es la sociología, es la política o lo que fuere que implica comportamiento. Entonces, los psicólogos hacemos ciencia del comportamiento, sí, y mucha gente más también. Entonces, se acaba esta cosa de la categoría que nos da identidad. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ustedes me van diciendo. Lo vamos siguiendo, sí, sí. Gracias. Ahora, pone como subtítulo la mente como inferencia. ¿A qué nos vamos a referir? Entonces, lo que tiene este texto es que va revisando una y otra vez los mismos conceptos, por lo tanto retrocedemos en el tiempo. Los organismos en su ambiente, hay diversas maneras de explicarlos, a través del comportamiento observable, abierto, etcétera, o a través de elementos como la conciencia, la mente. Veamos, entonces empezamos a encontrar una contradicción y personas que van a abogar por explicar el comportamiento sin conciencia, sin mente, y otros que van a adscribir mente y conciencia a, pongamos, primates superiores.
de vuelta, retrocedimos en el tiempo, ¿no? Hay una tensión entre utilizar el lenguaje. El lenguaje usado para describir la conducta humana puede ser utilizado para describir la conducta no humana. ¿Podemos nosotros decir mi gata quiere tal cosa? ¿Podemos decir mi gata me ama? ¿A ustedes su perro los ama? Uno dice, sí, claro. Pero un conductista diría, ¿cómo sabes que te ama? ¿Por qué? ¿Porque mueve la cola? Mover la cola es amar. ¿Por qué? Porque babea cuando te ve. Babear es amar. Entonces, lo que estás haciendo es adscribir mediante un lenguaje usado para describir elementos cognitivos humanos, amor, afecto, intención, a algo que vemos. Mueve la cola y babea. Pero como mueve la cola y babea, y los humanos cuando queremos movemos la cola y babeamos, decimos, ah, el gato, el perro sienten como yo siento. Eso es una tensión, entonces el conductismo es decir, no, hace falta la creación de un lenguaje que no adscriba si no puedo verlo, estos elementos mentales. El perro mueve la cola y babea. No podemos decir que ame, quiera, me prefiera, me extrañe. No, lo que viste fue que babeaba. ¿Me explico? Entonces, hay una tensión entre utilizar la mente humana para ver la mente animal. Estamos hablando, si yo tengo extrañitis, saudade, pongamos, los animalitos tienen lo mismo. ¿Por qué? Porque somos un animal más y somos evolutivamente superiores, pero somos evolutivamente parecidos, tenemos las mismas cosas. Y el darwinismo diría, y sí, hombre, hay que ver que somos diferentes, pero venimos de un tronco común y por lo tanto sí habría una mente animal. El conductismo diría, de ninguna manera. No hace falta, lo único que necesito es un lenguaje fisicalista que me describa la conducta. No puedo hipotetizar sobre cosas que no voy a poder observar. Porque yo digo, tu perro te extraña y vos decís, no, mi perro me ama. ¿Quién tiene razón? ¿Te ama o te extraña o te odia? ¿Cómo saberlo? No le podemos preguntar. Entonces, lo que hay es una inferencia. Inferimos que como hay actividad corporal similar a la mía, el otro tiene esa actividad, puedo inferir mente en el otro. Puedo observar mi propia mente, observar actividades corporales de otro e interpretar. Entonces aparece la mente como una inferencia. Por supuesto que lo que él va describiendo es la tensión, ¿no? de los lenguajes, ¿no? No toda actividad corporal era conducta, sino la conducta es descrita como aquellas actividades que han servido para manifestaciones de la mente. Es decir, conducta es que el corazón me lata. Hay una actividad, pero no hay una actividad donde yo pueda adscribir mente. El corazón late, el músculo se contrae, plum, plum. Las válvulas también van haciendo su trabajo valvular. Pero ahí no pongo una mente, solo hay actividad. Voy a decir que hay conducta en donde yo vea una manifestación como se acerca, se retira, discrimina, aprende, etc. Entonces, se separa una cuestión conductual de una mera actividad. Una pregunta, profe, perdón. Sí, dime, En el caso de que yo
acelere o disminuya el ritmo cardíaco. ¿Qué pasaría? ¿Cuál es la pregunta? Claro, sí, con lo que vos decís de que en la actividad cardíaca no hay mente, pero sin Lo embargo con la dice, mente puedo lo controlar. describe él, claro, no lo digo yo, lo describe Kurt Ratzinger No, 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 como no. lo que en aquel momento se adscribió como comportamiento, las tensiones que había en ese momento. Efectivamente, uno puede modificar relativamente los latidos cardíacos, pero no puedo dejar de hacer latir mi corazón. Lo puedo ralentizar un poco, lo puedo acelerar un poco, a veces se me acelera sin que yo quiera y se me ralentiza sin que yo quiera, pero sí, efectivamente, hay una relativa capacidad y muy limitada capacidad de acción sobre la musculatura cardíaca porque es mixta, lisa, estriada. Lo liso normalmente no lo podemos Sí, manejar. aparte totalmente. Ahora, entonces, Claro. el comportamiento, no utilizar la categoría comportamiento es una cuestión que en ese momento sirve para evadir la discusión sobre aspectos mentales. Todo este problema de la mente como inferencia, la mente como realidad, la mente como... queda anulado porque el comportamiento es una categoría amplia, un poco oscura, no describe exactamente, entonces no hace falta avanzar sobre aspectos mentales, solo voy a estudiar comportamiento. Y el comportamiento es objetivo por contraposición a lo introspectivo mentalista. Por lo tanto, adoptar la categoría comportamiento sirvió para tomar lo que en ese momento estaba muy bien, lo objetivo, lo científico, lo experimentable, simplemente subsumiendo a la categoría comportamiento. Pero comportamiento no excluye mente. ¿Por qué? Porque, como acabamos de decir, se le dice comportamiento a ciertas cosas que incluyen la intencionalidad, el acercamiento, etcétera. Lo que vamos a ver qué cosa es comportamiento o qué no. Donde podemos inferir una mente atrás, eso es comportamiento. ¿Me explico? Hay una contradicción ahí. Comportamiento debería ser todo lo que yo pueda observar, pero no hay comportamiento en el rodar de una piedra. ¿Por qué? Y porque suponemos que no hay una mente allí. Entonces, aparenta evadir lo mental, pero no lo excluye. Y además, es muy bueno que no lo excluya. En este lenguaje, entonces, adoptar este lenguaje respeta, perdonen, el ideal de objetividad científica e incluye cuestiones como aprendizaje, razonamiento, memoria, etc. Perdón. No hay ningún problema. Entonces, aparecen... Qué lindo, profe. ¿Qué cosa? Nada, todo esto que está hablando, qué lindo, la profundidad que tiene analizar la conducta, ¿no? Sí, sí. Todo lo que la Yo cuando lean este texto, les voy a pedir un favor. Estén atentos a la adjetivación que utiliza el autor. Este texto nos plantea, cuando uno lo lee, una visión sumamente crítica, negativa, oscura, antigua, etc. ¿Cómo hace el autor para lograr ese efecto? A través de la adjetivación. Por ejemplo, dice absurdo, dice viejo, dice incompleto y adjetiva muchas veces los eventos historiográficos, ¿sí? Eventos históricos. Esa adjetivación hace que uno diga, qué estúpidos estos conductistas, ¿cómo no se dieron cuenta? Atendiendo a eso, y si uno le suprime esa adjetivación, a mí el texto me pasa a gustar bastante más. Entonces, el materialismo completo implica reconocer la mente como un epifenómeno, que es entonces una emanación posterior que se desprende de procesos materiales. La mente no influye sobre la materia,
mis pensamientos no influyen sobre mi comportamiento. Solo mis pensamientos se desprenden después de lo que mi cerebro y mis órganos hicieron y por lo tanto actuaron. Mis músculos me llevaron para acá y para allá, mis huesos me sostuvieron, mis órganos vieron, lo que fuere, y yo tengo una percepción mental que es posterior y es epifenomenológica sin influencia, por lo tanto, en la materia. Esta sería una versión sumamente fuerte de lo que es el materialismo. Estoy diciendo, no hay influencia. Loeb, que es un autor que repite Datzinger varias veces, incluye el rechazo a la teorización sobre hipotéticos procesos internos, mentales o fisiológicos. Está anunciando lo que Watson va a hablar después. No nos importa si hay mente. No nos interesan esos procesos que quizá existen, que quizás no. No hay teoría sobre eso. Y tampoco sobre lo fisiológico, por ejemplo, lo que hacía Pavlov. Dice que para controlar y alterar reacciones de organismos, lo importante es estudiar su dependencia de condiciones externas, no internas. Es decir, estímulos, es decir, consecuencias. Es cuestiones externas. Y describe organismos como maleables y sin voluntad. Es decir, que si uno encuentra la adecuada concatenación de estímulos, logro modificar un organismo, quiera o él o no. Vean La naranja mecánica o la leen mejor y van a encontrar ejemplos. Profe, Sí, Verónica. ¿podrías retroceder a explicar de nuevo el epifenómeno? Epifenómeno implica que es un elemento que no es constitutivo de la materia, es decir, un pensamiento. ¿Un pensamiento qué es? Yo, por ejemplo, digo, tengo miedo porque me asaltaron en la esquina y porque entonces me hago pipí. Ese pensamiento vino después de que tu cuerpo reaccionó, que tus órganos hicieron lo que tenían que hacer, etc. Y ese pensamiento de tengo miedo y temo a no impacta sobre las reacciones conductuales. Si uno no tuviera ese pensamiento, actuaría igual. Esa sería la hipótesis fuerte. Si no tuviera el pensamiento, ¿por qué? Porque es una cuestión de aprendizaje de estímulos, consecuencias, relacionar estímulos entre sí, relacionar estímulos con respuestas posteriores, y si hay o no hay mente, no nos interesa. Podemos explicar y modificar toda conducta sin apelar a esa mente. Entonces, ¿para qué serviría eso? Es un epifenómeno y no influye sobre lo que el organismo hace. ¿Sí? Entonces, lo que encontramos es luego el desarrollo de una ciencia social naturalista, no humanista, no humana. Es una ciencia natural. La psicología es una ciencia natural y una ciencia social natural. Hay un interés creciente en aplicar el acercamiento científico, es decir, en ese concepto natural, ciencia dura, a los problemas sociales. Erigimos entonces una ciencia social con una base biológica. La psicología comparada, el vínculo entre ciencias biológicas y sociales, sirve también para relacionar biología con psicología y sociología, y se esperaba conocimiento de los principios básicos que también operaban en la conducta humana. Explorando comportamiento de animales, uno puede operar y explicar conducta humana. Entonces, se pueden utilizar las mismas categorías para describir y explicar actividad de animales no humanos y animales humanos. Si una rata responde de cierta manera a cierta configuración estimular, puedo deducir una ley y aplicarla al humano. Por lo tanto, tengo una ciencia que ya no es humana en el sentido, no hay mente, no hay nada de lo que los conductistas rechazaron. Solo tengo estímulos, etc. y ese tipo de cuestiones.
Por lo tanto, el comportamiento implica la salida de la introspección y de las ciencias humanas. Geisteswissenschaft. Geist es espíritu, Wissenschaft el conocimiento, con la ciencia, la ciencia sobre los espíritus. Ya salimos de eso, salimos de la introspección, salimos de lo oscuro, del oscurantismo, etc. Ahora tenemos ciencia natural, tenemos objetividad, tenemos principios comunes para estudiar diferentes tipos de accionar y nos podemos basar en ciencias mucho más establecidas como el darwinismo, etc. Aparece un naturalismo evolutivo y aparece el funcionalismo. Si actuamos, actuamos para algo. Y nos desprendemos de de interpretaciones morales, políticas, históricas. Esto, por supuesto, es observable. Uno dice, ¿cómo me voy a desprender y voy a poder explicar lo humano sin lo político, sin lo histórico? Claro, en ese momento, comportamiento sirve para explicar la conducta limpia, tal como uno explicaría la modificación de la trayectoria de un electrón en el que la política no importa. Solo quiero saber la ciencia de la trayectoria de los electrones. De la misma manera, el ideario era estudiar comportamiento puro, sin influencia de factores e interpretaciones que me llevarían a una ciencia humana, ¿sí? Ismos y ambigüedades. Llegamos a 1913, Watson, etc. La intención de hacer ciencia y obtener objetividad. Por lo tanto, las preguntas que se empiezan a responder, a plantear son: ¿qué es el comportamiento? ¿Cuáles son las leyes que lo gobiernan? Aparecen el aprendizaje de las conductas, la intención de actuar y estudiar conducta abierta y observable, como ya lo explicamos antes, la discusión sobre si debemos trabajar sobre conducta molar o conducta molecular, y entonces lo que encontramos es un uso ambiguo del término conducta. Pero en todo caso sí, hay un materialismo mecanicista. Tal como ya explicamos con Yela, hay una experimentación en animales aislados de su entorno, ni siquiera una paloma en el palomar, ni siquiera una paloma, nada. Paloma en una cajita, o rata en un laberinto. ¿Cuándo una rata naturalmente viviría en un laberinto solita, pobre mi alma? Nunca. Bueno, eso es el entorno de laboratorio de animalito aislado y entonces bastante artificioso. E incluso aparecen algunas críticas a ello. Por ejemplo, Bühler estudia la conducta de las abejas. ¿Por qué las abejas? Porque él dice, bueno, las vamos a estudiar como seres que se comunican y actúan en conjunto. Pero sigo adscribiendo al materialismo mecanicista en animales en un poquito más de contexto. Sin embargo, todo está subsumido en la misma noción. Y aparece la idea de conducta y control, ¿sí? Es decir, la intención del conductismo radical es un conocimiento útil para el control social. Si yo sé manejar las clavijas adecuadas, puedo modificar la conducta de una persona en la sociedad. La psicología como herramienta práctica. Y de hecho, Watson fue exitosísimo, no tanto en lo académico, sino que empezó a dar conferencias, viajaba por todo Estados Unidos, viajaba al exterior, para explicar cómo el conductismo podía servir para modificar la conducta de los bebés, para que coman bien, vayan al baño cuando se les dé la gana al padre, para que las escuelas funcionen mejor, para vender más autos, para que el ejército sea una máquina efectiva. Entonces, la psicología es una herramienta práctica. Empieza a haber ampliaciones del concepto hacia lo cognitivo con el neoconductismo y entonces la noción de ciencia de aprendizaje. Ahora, control, la palabra control puesta por Danziger es una palabra que en aquella época, es una palabra actual. En aquella época hablaríamos de explicación, predicción, modificación del comportamiento. Control suena a una cuestión Foucaultiana. Eso es mío, ¿no? Y luego termina hablando de aprendizaje como la otra gran categoría. Y él dice, bueno,
necesariamente cuando hablamos de conducta hablamos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es la modificación de la conducta y el conductismo busca la modificación de la conducta ¿a través de qué? De aprendizaje. Entonces son dos conceptos que están intrínsecamente ligados. Ahora, una crítica que se ve es observar este condicionamiento, que es la modificación como Watson, como le expliqué de Watson, que la tomó de Pavlov, o la desarrolló a partir del conocimiento que Pavlov y otros habían desarrollado. Pero Pavlov les tiene que sonar por este ruso un poco loco que trabajaba con perritos y les hacía babear cuando sonaba una campanita. ¿Les suena? Bien. Es mucho más complejo que eso. Pavlov no estaba loco, fue un genio. Pero Pavlov hablaba de el condicionamiento como un método de estudio, una forma de hacer ciencia, pero no un objeto de estudio. Él dice, yo puedo utilizar el condicionamiento para saber cómo funciona, por ejemplo, cerebro, sistema nervioso, órganos efectores, etc. Es una forma de actuar. No es el objeto de la psicología, no es un objeto de la ciencia, no es a donde yo... Sin embargo, los psicólogos americanos a la Watson toman al condicionamiento como el objeto de la ciencia. Y él quería que fuera como un método. Pavlov lo desarrolla como un método. De hecho, lo descubre casualmente en su experimentación en su laboratorio, de casualidad, y lo utiliza para explorar cerebros y animales, etc. Incluso Pavlov llega a desarrollar una teoría psicopatológica y manuales sobre eso, interesantes. Entonces busca la activación o la neutralización de cuestiones cerebrales. Sí. De ahí viene ese dicho, dame una docena de niños que yo te sacaré un abogado, un profesional, un médico. Eso es lo que Watson dice. Sí. Dame un chico, lo que... Pero no Pavlov. Pavlov ni siquiera se metió en eso. Es Watson. No, Pavlov es de los reflejos y como es el reflejo condicionado. Exactamente. Pavlov es el que desarrolla eso, se gana el Nobel y todo, creo. Ya se me mezclan los autores, pero desarrolla toda la tecnología de los reflejos condicionados. Pero él los usa para estudiar otras cosas mucho más interesantes. Cerebro, sistema nervioso, sistema de respuestas, efectores, etc. Ahora, Danziger habla de 3 contextos donde esto se ve, esta cuestión del condicionamiento, el aprendizaje, dice, viene de contextos diferentes, de la psicología comparada, de la que ya hablamos, de la adquisición de aprendizaje como adquisición de habilidades, la habilidad de una secretaria para mecanografiar rápidamente, la habilidad que uno tiene para apretar tuercas rápidamente y efectivamente. Y otros que hablan de aprendizaje como lo académico, que hablan de la memoria, de aprendizaje, etc. Entonces, el aprendizaje viene de contextos distintos, nos habla de cosas diferentes. Sin embargo, se toma como una categoría, de vuelta, como ya dijo él, para una cuestión identitaria. Aprendizaje y mente. Aparece el versiones previas, las de Romanes, donde nos va a hablar que el aprendizaje implica elecciones. Y posteriormente, otros autores hablan de que el aprendizaje implica modificabilidad, modificación de conducta, sin importar la categoría de mente. No hay elecciones, hay modificación de la conducta. Por lo tanto, uno puede hablar de aprendizaje sin hablar de mente humana. Solo habla de conductas modificadas que se van a estabilizar en el tiempo. Thorndike, entonces, autores como Thorndike hablan de leyes del aprendizaje y toman el aprendizaje en sentido amplio. ¿Bien? ¡Wow! Muy bien, 1 hora y media. Fuimos rapidito, pero... Sí. ¿Se entendió más o menos de qué va estos textos? Sí, sí, profe, sí. Bien. El desafío para ustedes ahora